Buenos días con todos. Continuando las sesiones de juicio oral en el expediente 16-2014, vamos a proceder a la aprobación del acta sesión 116 del 6 de marzo del 2018. Señor fiscal. Ninguna observación, señor director. La parte civil. Ninguna observación. La defensa. Ninguna observación. Se procede a su aprobación a través de la presidenta de este colegiado. Bien. Se había citado para la fecha al testigo Bernardino Jesús Gálvez Ruiz. Bien, previamente estaba pendiente que la secretaria dé razón de la información solicitada previamente para absolver la tacha por el señor fiscal de si el testigo estaba en los registros como arrepentido por caso de terrorismo. ¿De cuenta? Sí, señor director de debates. Secretaría informa que ofició oportunamente a la relatoría de esta Sala Penal Nacional para que a su vez, a través del área de verificación de arrepentidos, oficie la DIPOTE y se recabe la información que se solicita. He conversado el día de hoy muy temprano con dicha área y me dice que no ha llegado la información solicitada. Bien, bien, estando la razón, reiteres el pedido con carácter de urgencia. Señor, antes por favor de dar inicio al interrogatorio del testigo tal como se había indicado, por favor solicito el uso de la palabra para poder hacer mención de una información importante con relación a la interposición de la denuncia de violación sexual que han interpuesto contra mi patrocinado. Doctora, es manifiesto que no guarda relación con este proceso, no sé qué sentido tiene. Guarda la relación con la prueba principal por la cual se cambió esta acusación complementaria y que se supone justifica la nueva interposición de este juicio oral contra mi patrocinado, señor magistrado. Alude directamente a la persona que fue citada por el señor fiscal para poder justificar la interposición de la acusación complementaria. ¿Se refiere en cuanto a la credibilidad de la testigo? Sí. Bien, por efecto de dosificar el tiempo, le vamos a conceder, ¿está bien 4 minutos? Sí, señor ¿No? director de debates, es suficiente para la defensa hacer mención de lo que nos surge para esta mañana. Y sí, antes de interrumpir el interrogatorio que se había dispuesto para el testigo indicado, hemos podido verificar, hemos tenido que trasladarnos a la ciudad de Ayacucho, señor director de debates, porque ya hemos corroborado que efectivamente con fecha 30 de enero del año 2018 se ha formalizado la interposición de una denuncia contra mi patrocinado por el delito de violación sexual en su contra por parte de la testigo Isabel Rodríguez Chipana. La relación que guarda con este juicio, señor magistrado, no es en concreto sobre esta imputación que se está atribuyendo a mi patrocinado, pero sí, señor magistrado, en la calidad de testigo que ha tenido la señora desde el año 2015, cuando ella concurrió a este juicio oral. Como le hemos indicado, la defensa, sí mi patrocinado se ha tenido que ver obligado a trasladarse hasta la ciudad de Ayacucho porque hasta la fecha no se tenía ningún tipo de notificación formal sobre esta información. Y en Ayacucho se tuvo que hacer el arribo, el barrido de la información para poder verificar esto. Nosotros tenemos que hacer mención a lo que ya se conoce que es el acuerdo plenario número 02-2005, señor magistrado, que es con respecto a los requisitos de sindicación del coacusado del testigo del agraviado. Con esta interposición de esta denuncia por violación sexual, se ha roto absolutamente todos los requisitos que por ley, por un acuerdo plenario, se le exige a un testigo. Entonces, ¿de qué estamos hablando directamente? ¿A qué cosa es lo que está aludiendo la defensa en esta mañana? Ausencia de incredibilidad subjetiva.
Esta, si bien es cierto, desde la primera vez que la señora concurrió al juicio, si ustedes revisan el acta, hay como en 7 ocasiones expresamente donde está el acta, donde la señora indica que mi patrocinado le ha hecho mucho daño, ya de por sí se advierte una animadversión que tuvo la señora desde el inicio de su declaración, no convirtiéndola en una testigo idónea, no convirtiéndola en una testigo imparcial, ni tampoco objetiva. Sumado a este nuevo elemento que como nosotros estamos indicando, está en Ayacucho y es materialmente imposible con la premura y con la agilidad del caso contar con las copias respectivas, pero sí lo hemos solicitado, vamos a poner en conocimiento a la sala de la interposición de esta denuncia que ha hecho esta señora, que como decimos es testigo, pero que sin embargo ha perdido totalmente su verosimilitud en lo que es la coherencia y solidez de sus declaraciones, porque está salpicada y está contaminada con diversas actitudes ya de animadversión abierta que ha tenido contra el acusado. En todo caso, señor director de debates, siendo esto de necesario repulsa y de manejo de información que también debe tener la sala, no solamente le vamos a colocar en conocimiento a vuestro despacho de esto, sino que también solicitamos que por favor, advirtiendo de que esta acusación no se ha dado en 2015, Doctor, ya se agotó su tiempo. sí, sino que se está dando ahora en 2018, ha cambiado totalmente el escenario de este juicio, señor director de debates, y exigimos por favor un pronunciamiento al respecto. Bien, no estamos no hay ninguna incidencia, se va a tener presente lo señalado por la defensa. Vamos a Solamente continuar. para indicar, nosotros habíamos interpuesto una tacha en su vocación contra la señora. Está reservada la tacha. ¿Ya? Bien. Nosotros, si nos permite, creemos que no puede promoverse ninguna incidencia, dado que no tiene ningún soporte material sobre el cual ella pueda afirmar lo que está afirmando. No hemos corritratado, doctor. Bien, que pase el testigo, por favor. Señor... Que pase el testigo. Sí. No, señor, detrás del público. Sí, sí. Ay, yo pensé que era el señor. No. Ya hay que avanzar, hay que avanzar. Depende de ellos, porque no. No, es que ya no es que depende de ellos, depende de nosotros. ¿En qué fecha hemos puesto, Tito? ¿Qué fecha hemos puesto? Hay que pagar, o sea, tenemos que arrasar. ¿Qué fecha? Has puesto todo un día, creo. Sí, sí. Todo el día el 4. El 4 todo Todo el el día. día, y todo por el eso día. dijiste si ibas a, íbamos a ver. Y el día 6, ¿ya? Para de una Ajá, vez el en la 6 tarde. En la tarde. Todo el día. Sí, hemos tienes puesto el 6. También 6 está en la todo, tarde, sí, sí. listo, porque el sueltón tienes en la mañana. Ya, 4 y 6, ¿ya? Ah, ya, porque me habían puesto un resto No, todo él el día. tiene frontón. No, todo el día. No, todo el día tiene. No, ¿Todo? el 6. Ah, no, el 6. No, todo el día es el 4. Sí dijo que Ya. tenía frontón. Ya, después de frontón todo el día. Sí, Ya, sí. Listo. Ya con eso. Buenos Buenos días. días. Tome asiento. Casi. Ya. Ya, todo el día. Bien, señor Bernardino Jesús Galvez Ruiz. ¿Usted es católico? Sí, doctor, soy yo. Bien. Usted ha sido ofrecido como testigo por el representante del Ministerio Público. Para los fines de ley se le va a tomar su juramento. Doctor, por favor, podría hablarme un poquito alto porque
Estoy mal del oído. Se le va a tomar juramento, póngase de pie. Gracias. Pongámonos de pie todos, por favor, en la sala. Señor Gálvez, levante la mano derecha. Le vuelvo a preguntar, ¿usted es católico? Sí. Católico, ya. Entonces va usted a juramentar, ¿ya? Señor testigo Gálvez Ruiz Bernardino Jesús, ¿jura usted, por Dios, decir la verdad de lo que se le pregunte en esta audiencia pública ante este Tribunal de Justicia? Seguro. Muy bien, señor. Se le hace presente igualmente que como ciudadano tiene la obligación de decir la verdad. Caso contrario, será pasible de sanción por delito de falso testimonio en juicio. Puede tomar asiento, ¿bien? Bien, señor Gálvez, dígame, los datos que aparecen consignados en su documento de identificación, ¿están actualizados? Sí. Bien. Dígame, su grado, esta dirección es Federico Richter 446 Guanta, ¿no? Dígame, su grado de instrucción. Secundaria completa, doctor. Secundaria completa. Dígame, ¿usted conoce a las partes? Al señor Urresti Helera. Aquel tiempo Sí. sí lo conocía. Ya, y al señor Bustillo Saavedra. También lo conocía. Ambos conocí. Bien. Bien, el señor fiscal ofrecido como testigo, escuche con atención las preguntas y conteste. Bien. Señor fiscal. Perdone por interrumpir, pero sería bueno también instruir al testigo de que si en caso la defensa se opone, tendría que abstenerse por unos segundos de contestar. Si la sala, por favor, podría dar esa directriz para un mejor manejo del trabajo. Bien. Señor Gálvez, el señor fiscal le va a formular preguntas. Escúchelas, no conteste inmediatamente porque la defensa tiene derecho de oponerse a las mismas. ¿Bien? Ya, doctor. Bien. Listo. Señor fiscal. Gracias, señor. Señor Gálvez, usted ha concurrido a este juicio como testigo de unos hechos que ocurrieron el 24 de noviembre del año 1988, que tiene que ver precisamente con lo que le ha preguntado el señor director de debates, si conoció usted al señor Urresti, si conoció al señor Bustillos. Y sobre esta última persona quiero preguntarle, ¿desde cuándo conocía usted al señor Bustillos? ¿Cómo lo conoció? ¿Podría decirme, señor Jesús Gálvez? Bueno, yo lo conocí al señor Bustillos, siempre compraba productos como tara, cochinilla, y a la vez era periodista. ¿Alguna vez llegó usted a conversar con él? Muchas veces mis productos también he vendido al señor. Ya que usted dice que ha vendido productos, por la fecha del año de 1988, ¿usted a qué se dedicaba, señor Jesús Gálvez? Yo soy agricultor, a la vez ganadero, como nosotros vivimos en el campo. Eso era mi trabajo. ¿Dónde está ubicado? En Huanta, en el Pago de Iquinrapa. ¿Usted siempre ha vivido en la zona de Huanta, precisamente en Quinrapa? Sí, doctor. ¿Usted tiene su familia allá? Sí tengo. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 6 varones y una mujer. ¿Y cuál era los productos que usted sembraba, que por aquella época, sobre todo, que usted refiere haberle vendido al señor Bustillos? Bueno, tenía pequeño terreno de mis padres y producía tara, lo vendía al señor Bustillos, como también cochinilla, y siempre vendíamos a él mayormente. Digamos que ¿por cuánto tiempo usted ha estado en negocios con el señor Bustillos? Desde la fecha que terminé mi colegio, después de un año,
y yo trabajé en la agricultura. ¿Qué fecha terminó su colegio? Año 1977. ¿Y desde qué tiempo más o menos tenía contactos con el señor Hugo Bustillos? De aquel tiempo cuando empecé a trabajar en la chacra, ya trabajaba con el señor Bustillos. ¿Usted Yo- Yo vendía mis productos como tara, cochinilla. Sí. ¿Usted conoció a su esposa del señor Hugo Bustillos? Pocas veces lo vi a la señora. ¿Sabía cómo se llamaba? Señora Margarita. Ya. Dígame, ¿conoció usted a la señora Isabel Rodríguez Chipana? Sí le conozco. ¿Desde cuándo la conoce usted? Bueno, desde los 7, 8 años que he vivido en Huanta. ¿Desde la edad, desde que usted tenía 7 años? 8 años, no le entendí bien, ¿podría precisar mejor? Yo soy de nacimiento de Lima Ya, y mis padres son huantinos y me llevaron más o menos a esa edad de 7 a 8 años a Huanta. Desde aquel momento yo he crecido todo hasta el año en Huanta. ya. ¿Y usted la conoce desde hace bastantes años entonces a la señora? Así es, doctor. Dígame, ¿usted conoció a la señora Primitiva Jorge Sí de le Zulca? conocí, doctor. ¿Por qué dice que sí la ha conocido? Porque era mi vecina cuando yo vivía al lado de mis padres, más o menos a una cuadra abajo nada más vivían. ¿Usted conoció a los hijos de la señora Primitiva? Sí les conozco también, doctor. ¿Qué nombres tienen? Lo conozco a Pablo Zulca, Pascual Zulca, la señora Daría Zulca, que ya es finada, la señora Clemencia Zulca, y tenía otro menor también, que era Víctor Zulca, también es finado. Con el señor Pascual Zulca, ¿usted ha tenido alguna relación? ¿Lo ha conocido al señor? Bueno, con el señor casi junto hemos crecido, mi contemporáneo es hasta por lo menos hasta el 75, ya cuando yo empecé a estudiar secundaria, ya nos habíamos alejado porque él se había retirado de la escuela. Ya. Dígame, señor Jesús Gálvez, usted por la época del año 1988 supo, se enteró o cómo si estuvo cerca, algo se enteró de la muerte de la señora Primitiva, la mamá de Pascual de Clemencia. En el momento del suceso yo estuve en la chacra trabajando, no había escuchado nada, doctor. ¿Cuándo se entera usted que la señora había fallecido? Al día siguiente me enteré por intermedio de su hermano que vivía frente a la casa de donde yo vivía. Yo vivía junto a mi suegra. Entonces una mañana vino y me dijo: don Jesús, por favor, acompáñame. A mi mamá, dice, lo mataron y quiero que me acompañes. Y le acompañé. ¿Quiénes lo mataron? ¿Quiénes la mataron? No lo sabíamos. Ya. Dígame, señor Jesús, la señora Donata Ruiz Palomino, ¿la conoce usted? Sí lo conozco, doctor. ¿Por qué la conoce? Ella es casi mi familia cercana. ¿Por qué es casi su familia cercana? Es primo hermano, su papá de mi mamá, doctor. Ya. ¿Usted conoció a los papás de Donata Ruiz Palomino? ¿Conoció a sus tíos, en otras palabras? Sí lo conocía, doctor. ¿Conoció usted a los papás? Sí, también lo conozco, doctor. ¿Usted supo que fallecieron ellos? Sí, doctor. ¿Usted sabe quiénes, por qué fallecieron?
Bueno, cuando falleció hemos ido a ver y no se sabía quién lo había matado, doctor. ¿Usted conversó con Donata Ruiz? Sí, doctor. ¿Le dijo algo? Nada, nada, doctor, solamente nosotros le hemos acompañado en el sepelio y bueno, en el velorio en todo lo acompañamos, yo más que nada como familia. ¿Sabe cómo mataron a los papás de Donata Ruiz Palomino? Bueno, lo habían dejado en el suelo. ¿Quiénes? Con un cuchillo lo habían matado porque había huellas de cuchillo. Ya. ¿Conoció usted a Hilda Aguilar Galvez? Sí le conozco, doctor. ¿Por qué le conoce? También es mi familia. ¿Por qué su familia? Es hermana mayor de mi papá, su mamá, y es mi prima. Ya. Dígame, señor Jesús Galvez, ¿usted ha ocupado algún cargo allá en la zona de Quinrapa, en Guanta? Sí, doctor, he ocupado como presidente del comité de regantes, como teniente gobernador y otros cargos también. Hace poco también me he renunciado de un cargo que tenía de la Junta Vecinal de Quinrapa. Cuando usted menciona que ha sido presidente del comité de regantes, ¿se refiere a la zona de Quinrapa? Así es, doctor. ¿Por qué fecha, señor Jesús Galvez? El 79 estuve trabajando, doctor. Y cuando usted dice que ha sido teniente gobernador, ¿teniente gobernador de dónde? De Quinrapa, doctor. ¿Por qué fecha aproximadamente, señor? Estuve como teniente en el año 90, doctor. El año 90. ¿Usted sabe si también Pascual Zulca Jorge fue teniente gobernador? Sí, llevó un cargo un tiempo, no me acuerdo en qué año, pero llevó un cargo. No sé si habría sido teniente. Dígame, como teniente gobernador el año 90, ¿cuál era su función? Para esto nosotros ya estábamos organizados en la base de Quinrapa, doctor. Y mi función era todo problema que se encontraba dentro de la base, porque nosotros nos habíamos juntado en la base y lo vivíamos todos juntos porque habíamos abandonado nuestras casas. ¿A qué base se refiere? A la base de Quinrapa. Ya. Dígame, como teniente gobernador en algún momento tenía algunas coordinaciones con algunos miembros oficiales integrantes del cuartel Castropampa. Sí, doctor, venían y siempre nos juntaba. Mayormente cuando se ha organizado, el comandante Robles a mí me ha nombrado como teniente, porque por el problema que había, todo mujeres nada más llevaban el cargo, porque a los varones muchas veces lo desaparecían. Si no era el ejército, era el terrorismo. Y ya que le ha mencionado el comandante Robles que siempre eran mujeres, ¿se refiere que a las mujeres ocupaban cargos directivos de qué cosas? ¿De algún comité de regantes, comité de autodefensa? ¿De qué cosa? De todos los cargos, doctor. ¿Sabe usted si la señora Isabel Rodríguez Chipana ocupó algún cargo? La señora Isabel Chipana en el año 88 llevó el cargo de tesorería. ¿Quién era la presidenta de ese La señora Lidia Villarruel. y era ella era la presidenta, la tesorera era Isabel Rodríguez Chipana. ¿De qué cosa era tesorera? ¿De qué cosa era presidenta Lidia Villarruel? Oposición, señor director de debate. Conteste, sí. Las preguntas, esta pregunta y bueno, las anteriores que está haciendo el señor fiscal no están guardando relación con los hechos que son por los cuales se le está citando al testigo.
se había hecho una puntuación específica de la valoración de ese testigo y cuál era el aporte que iba a tener. Sin embargo, la pregunta que se está haciendo es con relación a funciones de otras personas que no aportan mayor evidencia o información respecto al proceso que estamos llevando a cabo. Traslado. Solicito se declare infundada la oposición. Las preguntas que se están haciendo al señor testigo son completamente diáfanas, transparentes, y si se le está preguntando desde el comienzo sobre la señora Primitiva, sobre sus hijos, Pascual, Clemencia y etcétera, si se le está preguntando qué cargo se desempeñaba como teniente gobernador y otras cosas más, y que tienen que ver también con los comités de autodefensa, la relación que hubo siempre con Isabel Rodríguez Chipana, todo tiene que ver. Y tiene que ver por la sencilla razón. En primer lugar, no sé cómo se ha enterado, si es verdad o es mentira, que dice que el señor era terrorista arrepentido. Un terrorista arrepentido para que sea teniente gobernador, que un comandante lo tenga que elegir, ni modo. En segundo lugar, Primitiva Jorge Ayala tiene mucho que ver en este asunto, porque uno de los motivos por los cuales él fue justamente, y para lo cual lo ha citado el Ministerio Público, es precisamente lo que él se va a desarrollar en el transcurrir del proceso. Y yo estoy preguntando todo un panorama. Todo eso se va a juntar y todo tiene que ver precisamente con la razón de ser de que el señor justamente va a declarar en su momento cuando tenga que hablar sobre el contexto para el cual ha sido citado. Si la conoció a Isabel Rodríguez Chipana, si Isabel Rodríguez Chipana lo que dijo acá es verdad, si la conoció o no la conoció, o sea, todo se está empaquetado, encardinado, porque tiene que ver con eso. Entonces, yo creo que más que suficiente para establecer todos los prolegómenos que se están haciendo precisamente para llegar al tema. Yo quisiera más bien que no me interrumpa en el interrogatorio, se está haciendo transparente y hasta ahora todo está, digamos, contestándose con normalidad. Y en ese sentido, bajo las formas de preguntas que voy a seguir haciendo, ustedes se van a dar cuenta a dónde se va a llegar precisamente con lo que se quiere, con la verdad. Señor director, solamente para indicar brevemente, la defensa no tiene ningún afán de interrumpir al señor fiscal. Quiero que se quede por favor bien en claro, y solamente es un derecho que nos franquea constitucionalmente por la defensa que le asista al señor Urresti. Sí, señor, yo estaba preguntándole el cargo que él había tenido y si también sabía de algunos, porque él menciona que el comandante Robles lo nombró. La pregunta... Esa no era la pregunta. No, la pregunta, usted La me está pregunta- preguntando, yo estoy preguntando sobre las designaciones que tuvieron, me refiero a Isabel Rodríguez Chipana y la señora Lidia Villarroel, sobre eso se estaba preguntando, ¿no? Sobre los cargos que tenían como comité de autodefensa, él ya respondió. Sobre eso, después la señora... No, la última pregunta. La última pregunta, el cargo que había desempeñado la señora Isabel Rodríguez Chipana el año 88, de qué comité, si era de algún comité de regantes, sea un comité de autodefensa o algo que tenga que ver. Bien, este colegiado, bueno, reevaluando la pregunta, y en el marco del ofrecimiento efectuado por el señor fiscal, el testimonio del señor Galvez Ruiz, ha precisado el señor fiscal que él fuera testigo de los hechos, no del crimen, sino fue la persona que el día siguiente, el día 25, después de la muerte de Hugo Bustillo Saavedra, fueron notificadas por parte del cuartel de Castro Pampa a los diferentes anexos para que concurran al interior al cuartel. Él es uno de los escogidos de los 12 hombres y de las 6 mujeres que fueron abusadas, violentadas sexualmente, y los varones, muchos de ellos, fueron torturados. Agrega que ese hombre tiene dificultad para poder desplazarse. Chacarero es una persona que además por coincidencia de la vida es primo hermano de Donata Ruiz Palomino, testigo también que se va a presentar. Y el parentesco con Hilda Aguilar Galvez, sus padres son hermanos, sobre todo padeciendo en ese juicio el día que fueron convocados al lugar del corte de Castro Pampa.
como él ha sido torturado y ha podido presenciar abusos. Es decir, el representante del Ministerio Público estableció una temporalidad de la declaración y un marco de vinculación con un círculo de personas, entre ellas Hugo Bustíos, Hilda Aguilar, señor Donato Ruiz Palomino y sus padres y hermanos de Aguilar Gálvez. Ese es el marco de la pertinencia establecida. La pregunta que es objeto de evaluación es los cargos. Aquí he hecho referencia de la señora Hilda Aguilar Gálvez. ¿No? Entonces, esta sale del marco de la pertinencia ofrecida, cohesión fiscal, a la temporalidad de la pertinencia establecida. En consecuencia, debe declarar fundada la oposición y fundada la oposición del ¿qué se llama esto? De la defensa. Es impertinente la pregunta. ¿Sí? Bien, la doctora Miluska Cano va a hacer un... Sí, bueno, simplemente estando en la incidencia planteada, considero que la pregunta fue una pregunta de precisión en cuanto ya había respondido el testigo los cargos que tendría la persona de la testigo, que es testigo directa, la testigo chipana. Entendemos entonces que lo que se quería era una precisión en la entidad que ésta habría desempeñado ese cargo. Tanto más si se le habría permitido al señor fiscal hacer preguntas de contexto en atención a que entendemos que el señor que está deponiendo es un testigo referencial y que lo que se quiere en este caso, de acuerdo a tesis fiscal, era señalar un hecho posterior a los hechos imputados al procesado, pero que sin embargo guardan relación con las versiones de credibilidad del testigo que imputa la acción directa por parte de este. Por tanto, mi criterio era de declarar infundada la oposición. Sin embargo, respeto y valoro lo resuelto por mis distinguidos colegas. Solamente quiero, discúlpenme ustedes, porque tengo todo el derecho de cuidarme con las apreciaciones de fallos, sobre todo de las corroboraciones periféricas. Y tengo que tener mucho cuidado con lo que ha dicho la señora presidenta. Tiene que verse la credibilidad del testigo. ¿Hasta dónde quiero llegar? No quiero que se me escape nada que tenga que ver después con las corroboraciones periféricas. Y por eso tengo mucho cuidado, señor. Y por eso las preguntas que estoy haciendo son precisamente todas enmarcadas en algo que después tiene que salir a luz a la verdad. Respetaré mucho que por mayoría se haya considerado fundada, pero sin embargo quiero que se tenga en consideración eso, nada más. Y voy a continuar con el interrogatorio. Señor testigo, usted ha dicho de que tenía contacto con el cuartel. Y dígame ¿usted hizo en algún momento algo en la cual haya intervenido usted para apoyar no solamente sus funciones como teniente gobernador el 90, sino con anterioridad, precisamente el año 88 con el cuartel Castropampa? Siempre hemos tenido, el personal del cuartel venía a nuestra comunidad. Muchas veces nos juntaba, nos hablaba de que vamos a construir el cuartel de Castropampa. Entonces siempre conversaban con las autoridades, a la vez también con la comunidad. Cuando usted habla de vamos a construir el cuartel de Castropampa, ¿qué se refiere construir? ¿Acaso no estaba construido? ¿Acaso no estaban los muros? ¿Acaso no estaban las cosas hechas? ¿A qué se refiere usted, señor Jesús Gálvez? Aquel entonces, el 88, todavía no estaban los muros levantados del cuartel de Castropampa. Entonces, el cuartel de Castropampa ordena al comité de ronda campesina, aquella vez era, después ya ha sido un comité de autodefensa. Entonces el comité que hemos formado nosotros nos comunicaba para poder ir a trabajar
y hacer el muro del cuartel de Castropampa. ¿Quiénes formaban ese comité de autodefensa? Nosotros habíamos formado a 3 señoras, que era la señora Lidia Villarruel, la presidenta, la señora Felicitas Enciso era secretaria, la señora Isabel Rodríguez era tesorera. ¿Y usted cómo apoyó con ese comité de autodefensa? Nos comunicaban para poder nosotros trabajar, entonces nosotros íbamos en grupo a trabajar el muro del cuartel. ¿Usted qué tiempo trabajó el muro del cuartel? Más o menos en mes de mayo a julio, no me recuerdo bien. ¿De qué año? Año 1988. Ya, pero dígame, ¿nunca hubo muro? ¿O qué cosa había en lugar de muro? ¿O que usted dice que ha construido muro? Porque acá se menciona que ha habido muro. ¿Qué cosa había entonces en lugar de muro y qué cosa han construido ustedes? Cuando Oye, nosotros íbamos al cuartel, había cercos de charamosca nada más, ramas de árboles, y es el único que había en todo el contorno del cuartel. ¿y entonces dónde ustedes han construido el muro? En el mismo sitio, pero tras ya, más atrasito del de las charamuscas del muro que lo habían hecho. Tras los cercos de los charamuscas, ¿qué dice usted? Así es, doctor. ¿Y qué? ¿Desde dónde ha trabajado usted? ¿Cómo han hecho sus muros? ¿Qué cosa hacía usted? Nosotros hemos ido en Huanta bastante comités de autodefensa, la ronda campesina, entonces ahí habríamos ido por lo menos unos 30 a 40 comités, y nos tocaba por tramos. Aquí en Irapa nos ha tocado cerca a la entrada del cuartel de Castropampa, aquella vez que era la entrada por el lado sur. Más o menos hemos nosotros levantado el muro aproximadamente 30 metros lineales. Dígame, usted por ese trabajo que ha hecho durante 2 a 3 meses, de mayo a julio del año 88, ¿usted conoció algún personal del cuartel, ya sea personal suboficial u oficial del cuartel? ¿Llegó usted a conocer a alguien? Aquel entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar, sí, siempre estábamos resguardados del personal del cuartel, pero el trato que nos daban era algo que nos ofendía, que nos hería, que nos trataba de terruco, con palabras groseras, nos ofendían, muchas veces no daba ganas hasta trabajar en el momento. ¿Conoció alguna persona en especial, ya sea suboficial u oficial del ejército del cuartel Castropampa? Sí, mayormente se nos acercaba un flaco, más o menos de mi estatura, de repente poquito más, flaco, un poco moreno, con bigotes, que nos daba un trato pero demasiado, que nos hería, nos ofendía a las personas que trabajábamos. ¿Lo conoció por algún nombre, algún sobrenombre? Después que lo preparamos el muro, lo iba conociendo y había sido el señor Cinturión. ¿A ustedes quién les pagaba? ¿El ejército les pagaba algún dinero por la ayuda de la construcción del muro? Nadie nos pagaba, sino que nosotros íbamos, según que nos notificaba nuestro presidenta, nuestra autoridad, cuando conversaban con el personal del cuartel, íbamos a trabajar por grupos, muchas veces 10 personas, 8 personas, según que necesario.
Otras veces que hemos ido, hemos recogido piedras, tierra. Nosotros hicimos con adobe la parte de la entrada. Usted ha visto desde donde trabajaba en la parte exterior haciendo los muros, usted ha visto las construcciones al lado interior, si sabía usted cómo eran las construcciones al interior, si es que había construcciones o había otra forma de lugar donde vivían los suboficiales u oficiales. ¿Usted puede decirnos algo si es que sabe? Oposición, señor director de debates. La pregunta que acaba de hacer el señor fiscal es tan compleja y dentro de una hay como 4. Primero está indicando si ha visto construcciones al interior. Luego si son las construcciones que se tratan de los espacios de los suboficiales. O sea, ni siquiera es una pregunta que sea por lo menos ordenada o estructurada de una manera que el señor pueda contestar y pueda dar paso a otras preguntas posteriores que se puedan deslizar de la primera respuesta primigenia que debería tener el testigo. Señor director de debates, el representante del Ministerio Público quiere ser más que transparente porque no está tratando ni siquiera de direccionar con preguntas específicas para que el testigo sea un poco bastante imparcial. Yo simplemente estoy dándole a saber exactamente qué pudo visualizar mientras se hacían las construcciones del muro al interior, qué cosa había. No nos olvidemos, señor, que la señora Isabel Rodríguez Chipana en su momento dice que ella, después que fue llevada a un lugar que tenía una apariencia tal, que no quiero mencionar el nombre, pero aparte de eso, también la defensa se ha preocupado en decir que ya estaban las construcciones hechas. Entonces estoy queriendo ser bastante imparcial y con cuidado, sin poner nombres de nada, simplemente saber qué es lo que el señor pudo visualizar al interior, que si habían... Sí, ¿va a reformular o se está absolviendo? No, señor, estoy pidiendo que se declare infundada la oposición y que conteste la persona conforme yo le he estado preguntando, que creo que es objetiva, nada más. Bien, este colegiado, evaluando la pregunta, que es propiamente una pregunta compuesta y teniendo en cuenta el grado de instrucción del testigo, se va a declarar fundada posición. Reformule su pregunta. Señor Jesús Gálvez, voy a volverle a hacer la pregunta, pero más Señor fiscal, específica. es una precisión, la temporalidad, porque se está haciendo bastantes precisiones sobre las Sí, características, sí, pero no se señor. está haciendo la precisión de la temporalidad. La temporalidad al comienzo lo dijo el señor, que era un muro que se había construido entre mayo y julio del año 1988. Sobre eso, y gracias señor director de debates, sigo precisando la temporalidad. En el año 1988, mientras usted había estado ayudando para la construcción del muro, en el año 1988, entre las fechas mayo, junio, julio, y el resto del año, si es que puede precisar, si es que ha ingresado al cuartel, si sabía la ubicación o dónde podían vivir las personas que estaban ahí cumpliendo su servicio al interior del cuartel. El cuartel, cuando nosotros hemos ido a hacer la zanja, era todo carpa nada más, no había ninguna construcción por dentro. Todo era carpa y no se ha visto ninguna construcción en el cuartel. Ya, estamos en la precisión que usted está haciendo, mayo, junio y julio del año 88. Posteriormente, hablamos de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 1988. ¿Usted ha tenido acceso al interior del cuartel? Sí, doctor. ¿Cuándo? Constante nos llamaban al cuartel, entonces nosotros ya para esas fechas nosotros habíamos hecho ya el muro, todo el contorno. Entonces, pero seguía las carpas adentro, que no había ninguna construcción. Pero nosotros habíamos construido cerca a la entrada que estaba al lado sur, porque ahorita la entrada es por lado norte.
Entonces, en el lado sur habíamos construido la comunidad de autodefensa, ha construido un local como para recepción. Ya. Después vamos a continuar con esto, pero para no irnos distrayendo, voy a entrar de lleno a una pregunta que tiene que ver con algo que tiene que ver con los hechos. Hay una fecha precisa que justamente nos motiva este proceso, señor Jesús Gálvez, de unos hechos ocurridos en el mes de noviembre del año 1988. ¿Usted se enteró del fallecimiento del señor Hugo Bustíos? Yo me enteré al día siguiente por comentarios de mis vecinos. ¿De qué se enteró, señor? De la muerte del señor Hugo Bustíos, porque aquella vez declararon paro. Entonces, pero aún yo he ido a trabajar a mi chacra. En ese momento que escuché los disparos, más o menos a las 11:30 aproximadamente, yo me encontraba a una distancia más o menos de 1 kilómetro en mi chacra trabajando. Cuando usted habla de que escuchó disparos, ¿recuerda usted qué cantidad de disparos pudieron ser? A lo que escuché, más o menos 5 a 7 disparos nada más. Dígame usted, ¿alguna explosión escuchó? No escuché. ¿Usted en esa oportunidad pensó de qué podría tratarse o por qué de los disparos? Porque la comunidad de Quingrapa, nosotros cuando escuchábamos disparos era un temor. No sabíamos qué estaría pasando, porque aquel entonces, donde nosotros no teníamos una seguridad, y por lado del ejército que venían, nos maltrataban, por lado del terrorismo que venían, tan igual. Entonces nosotros siempre nos tratábamos de cuidarnos. Cuando había disparos ya estábamos pensando qué estaría pasando nada más. Usted nos ha hablado que estaba trabajando, pero por otro lado nos ha hablado que estaba en paro armado. ¿Usted podría y pudo trabajar estando en paro armado? Bueno, muchas veces la necesidad nos obliga. En el campo hacemos todo posible porque tenemos animales que atender, que a nosotros no nos perdonan. Muchas veces no podemos dejar de trabajar. ¿Usted sabe qué es un paro armado? Sí. Mayormente en la población lo que se ve, lo que no salen a trabajar, pero en la chacra hacemos todo posible nosotros de seguir trabajando. Ya. Usted dice que al día siguiente se enteró de la muerte del señor. ¿Se hablaba qué es lo que le había pasado al señor? ¿Cómo así murió? Solamente comentarios escuchaba de que lo habían matado al señor Bustíos. ¿Quiénes lo habían matado? No se sabía. No se sabía. Dígame, señor Jesús Gálvez, después de la muerte del señor, en la cual usted se entera, ¿qué pasó? ¿Usted recuerda, puede contarnos qué pasó los días sucesivos al enterarse de la muerte del señor Bustíos? Bueno, había ese miedo, ese temor de salir, y al día siguiente de la muerte del señor Bustíos me vino una tarde una notificación para reunirnos en el cuartel de Castropampa.
¿Cómo era esa notificación para reunirnos? ¿Qué? ¿Era un esquel, algún documento, señor Silva, si usted acercara al cuartel, o perifoneaban, o no sé? ¿Cómo es que usted menciona eso de la notificación? ¿Quién le habla de que había que reunirse en el cuartel? El comité que habíamos formado vinieron a mi casa más o menos a las 7 de la noche y me comunican que vamos a reunirnos en el cuartel de Castropampa para el día siguiente, que era un día sábado. Entonces tenía que ir a las 8 de la mañana, me encontraba en el cuartel de Castropampa, mis vecinos ya estaban ya en el cuartel. Aproximadamente, ¿qué cantidad de personas era solamente del comité de Quinrapa o eran de muchos otros comités? También era de mi vecino Pago, de Chajo, habían unos cuantos, pero toditos hemos ido de Quinrapa. ¿Y para qué fueron? No sabíamos para qué nos llamaban al cuartel. Cuando nosotros llegamos al cuartel, hemos esperado más o menos hasta las 11 de la mañana aproximadamente. Nos tenía afuera, después nos pasaron adentro. Cuando nos pasaron adentro nos hicieron formar en columna de 2. Antes que continúe el señor Gálvez y formar la columna de 2, ¿usted me puede decir aproximadamente qué cantidad de personas habían ido de los diferentes pagos? Aproximadamente. Habrán ido unos 10 personas de la comunidad de Chajo, pero Quinrapa era el 100%. Y en total aproximadamente Más- 50, 100, 200, no sé cuántos usted pueda decir. Más de 100 personas, doctor. Más de 100 personas. ¿Qué pasó luego que los hicieron esperar hasta las 11 y luego ingresaron y los formaron en columna de 2? ¿Qué pasó luego? En ese momento, cuando nos hicieron formar adentro del cuartel, nos hicieron formar con la mirada hacia la salida. Entonces empezaron a llamarnos a todas las personas, un personal del cuartel, y nos dijo, todos con la mirada al Torreón, con la cabeza levantada. Entonces nosotros con la frente en alta, mirando al Torreón, hemos estado, y entonces empezó a llamar el señor el personal del cuartel. Entonces salían las personas, salían para la calle, habían unos cuantos que al lado izquierda los separaba, había una carpa grande al lado izquierdo. Entonces ahí pasaban y yo estaba viendo, yo decía, ¿para qué lo están pasando? Entonces seguía la fila seguía, pero habían unos cuantos que pasaban al lado izquierdo. Después me tocó a mí, sigue avanzando la fila y a mí me hicieron pasar al lado izquierdo también, donde los demás entraron. En eso entro a la puerta de la carpa, me vendaron. Después que me vendaron, me doblaron el brazo para atrás, me amarraron, me pasaron más o menos aproximado a 5 o 6 metros dentro de la carpa, porque la carpa era oscuro, y me tiraron al suelo. Y el personal del cuartel me obliga de que yo me eche con la mirada hacia el suelo. Como yo estaba amarrado hacia atrás, no podía. Entonces me doblaron el cuello y me pusieron con mirada al suelo. En eso seguían entrando mis vecinos, porque yo estaba vendado, pero escuchaba que entraban. Y después habría terminado muy posible. Seguíamos nosotros ahí adentro, yo botado en el suelo. Después de un rato empezaban las señoras a mi costado. Yo no los había visto, pero se escuchaba de que se quejaban. Decían, por favor, no me hagas daño. Yo tengo esposo.
Otro que estaba más o menos al lado de mi pateadera decía, señor, yo soy anciana, ¿cómo me van a hacer eso? Anciana soy. Bueno, con un trato grosero a la señora lo hicieron callar. Después también a mis costados seguían quejándose. Después había un niño que lloraba. ¿Quién será? Decía yo. En eso escuchaba voz también y ahí me daba cuenta quién era porque por su voz yo lo sentía. Entonces... ¿Quién era la voz que escuchaba? Mi vecina, había una anciana que era la señora Julia, ya espinada, me he olvidado ya su nombre. Continúe. Después había una vecina que se llamaba Julia Juripuri, le escuchaba su voz también. Después de la bebita, la señora Isabel Rodríguez, que también se quejaba. Bueno, discutían ahí, yo escuchaba todo lo que discutían. Después la señora lloraba, también los demás que estaban a mi costado lloraban. Yo escuchaba nada más, pero me tenía pisado un personal del ejército, se reemplazaban al pisarme. Y después habría pasado una hora más o menos, ya se ha silenciado. Después se escuchaba pasos hacia mi lado derecha. Entonces yo decía, seguro que están saliendo a la calle. Pensaba yo, porque estaba yo vendado, amarrado los brazos en el suelo. Entonces no sabía qué hora era, pero pasaban por lo menos 5 o 6 horas, yo qué sé. En eso me acercaron, me levantaron. 2 personas militares vienen y me levantan, y me paré, me llevaron, pero más antes se paró un carro al costado de la carpa. Se paró el carro, entonces me levantaron, me llevaron, me sacan. Para sacarme, antes de sacarme, me taparon con una frazada. Bueno, me daba cuenta si era frazada, pero era como una tolera, así, algo pesante. Entonces me sacaron, me botaron al carro, me levantaron. Yo no podía subir porque estaba amarrado los brazos y ya estaba cansado, adormecido. Por favor, suéltenme, me quejaba, pero no me dejaban. En eso el carro arrancó y yo sacaba mi cuenta si va a salir del cuartel el carro. Entonces el carro parecía que salía hacia la calle, pero yo me daba cuenta que si salía a la calle hay una línea recta aproximadamente de 400 a 500 metros que muy posible me llevarán hacia Huanta. Sacaba mi cálculo, pero no pasaba ni una cuadra ni media cuadra. El carro más o menos me daba cuenta que doblaba al lado derecha. Después se iba, más o menos será de 1 minuto. Después volteaba, nuevamente al lado izquierdo volteaba. Parecía que se daba vuelta. Yo decía, ¿a dónde me están llevando? No me daba cuenta. En eso llegamos a un sitio, será unos 4 a 5 minutos. Entonces me bajan del carro. Se paró el carro y me bajaron. Después de bajarme me hicieron caminar más o menos a 5 metros. Y habré estado parado unos 2 minutos. Yo parado ahí, amarrado mi brazo. Entonces me sueltan el brazo. Entonces yo dije, supongo que me soltarán, porque mi brazo estaba adormecido, me dolía. Solté el brazo y nuevamente empezaron a amarrarme. Me envolvieron con algún trapo, algo, y me volvieron a amarrar con soga. Entonces
Yo parado esperando, yo decía, yo no sé nada, por favor, ¿qué me van a hacer? Bueno, como de costumbre, el trato que me decían groseramente, cállate, no podía ni hablar ni reclamar. Entonces yo seguía amarrado. En eso me llevan más o menos unos 5 metros más, me cuelgan. Después de colgarme con el brazo para atrás, había alguien que me jalaba de los pies para abajo. En eso grité, por favor, y me preguntaban, 3 a 4 personas, a voz alta me decía, disculpe, señoras, tienes que hablar. ¿Quién mató a la señora Primitiva? Pero yo no sabía, yo no sé nada. Entonces, no sabe nada. Alguien ahí me daba cuenta que alguien me levanta el pie y me sueltan la soga y caí a una poza de agua, caí. Yo no me daba cuenta que iba a caer al agua. Caí al agua, me ahogaba mucho rato. De ahí me sacan. Pero más antes de soltarme al agua, me habían tirado un lapo por el oído, que hasta el momento no escucho con el lado izquierdo. Entonces, yo casi no escuchaba. Me soltaron, me sacaron. Cuando me sacaron del agua, nuevamente me preguntaban. Me decían, ¿quién mató a Primitiva, Jorge? Pero el oído se me zumbaba. Más el agua que al oído me entró, casi no escuchaba. Pero yo, que voy a hablar, no sé nada quién mató. Nuevamente me jalan, alguien se colgaba de mi pie, mi brazo se iba hacia el hombro, que ya no soportaba el dolor. Después nuevamente me sueltan al agua, me ahogaron. Me sacan nuevamente, me hacían preguntas. Me soltaron al agua por tercera vez hasta que me daba cuenta. Perdí el conocimiento. Como si fuera en mi sueño. Me iba gritando a un vacío. Después perdí, no sé, no sabía qué es lo que me habían hecho. Me habrían dejado, o al día siguiente yo me encontraba en la policía de investigación. Al día siguiente no sabía qué hora era. Yo estaba a manos de mis vecinos que estaban a mi contorno. Estaba ahí echado y cuando recuperaba el conocimiento me decían, ¿cómo te sientes? No podía responderlo. ¿Qué ha pasado? Según que me decían, ¿qué ha pasado? Había preguntado. En eso me dolía el brazo, que no podía moverla. Hasta los testes me dolían. Yo prácticamente en ese momento no podía ni agarrarme porque los brazos lo tenía como si fuera roto. En eso mis vecinos amanecemos. Me tenían ahí donde vi, todos mis vecinos, los varones estaban a mi lado, pero no había ninguna señora a mi lado. Conversaba con mis vecinos. Entonces me cuentan. Sí, yo dije, me doy cuenta que me han hecho, pero después no sé qué ha pasado. Entonces alguien me dice, ¿cómo tienes la parte íntima porque te han colgado? No sé, dije. Pasaban días detenido en la policía de investigación. Y dentro de 4 o 5 días detenidos, salían poco a poco, 1, 2 salían. Bueno,
Ya para mí era un alivio que ya iban saliendo, entonces algún día saldré también. Pero yo soy la persona que me he quedado hasta el último. Hasta el último me he quedado, faltando que yo salga 2 días. Lo soltaron, último quedamos 3, a 2 lo sacaron. En eso la policía me saca ya sin vendar nada. Me sacaron caminando a su oficina, ahí me hicieron preguntas y escribían en un libro. Pero me preguntaban de que quién mató a la señora Primitiva. Después me preguntó quién mató a Hugo Bustillos. Pero más me preguntaban por la señora Primitiva, Jorge. Yo no sabía nada de la señora. No sabía qué decirla. Entonces, tienes que hablar. Nuevamente me amenazaban de golpearme, matarme, desaparecerme, pero no sé nada. En todo momento, lo que no sé, ¿qué puedo decirla? Yo no dije que no sé. Me volvieron a la celda, pasé una noche más. Ya eran 12, 13 días detenido. Entonces, al día siguiente por la mañana, a las 5 de la mañana, me sacan nuevamente, me hacen pregunta de buena manera. Me dicen, habla, tú sabes quién mató a la señora Primitiva. Colabora, me rogaban, pero ¿qué voy a hablar de lo que no sé? Entonces me insistían, si hablas te vamos a soltar, pero no sé nada, ¿qué voy a hablar lo que no sé? Bueno, de tanto insistir, había uno que escribía, entonces terminó mi interrogación que me preguntaban, entonces firma acá, me decía, señor, pero quiero leer lo que usted ha escrito. Me aventó a la madre y me dijo, ¿para qué vas a leer? Firma tú acá. No quise firmar. Me amenazaron, he firmado. Después un papel, también me hicieron firmar en blanco. Quizás por cuidar mi vida lo hice, firmar en papel blanco, y más o menos me sueltan las 4 de la tarde. Me sueltan a las 4 de la tarde y yo prácticamente ni siquiera a otros les ha llamado a su familia, les llamó a su familia y les decía, te estoy entregando a tu familia sano y salvo. Me preguntaba, yo decía, pero señor, la firma, ¿para qué me han hecho firmar en blanco? Siempre con palabras groseras me respondían y no podía yo reclamar. En eso, ya te vas a ir, te estamos dando libertad. Yo le decía gracias, pero no había un momento que me soltaban. Nuevamente me volvían a preguntar, me decían, habla, si no, otro vino del costado de la oficina sale y me dice, conmigo vamos a trabajar. Señor fiscal, disculpe, ¿ya atendió su respuesta? Porque ya no sé si... Porque la pregunta fue sobre un hecho y ahora se está desplayando sobre las circunstancias. Sí. Yo justo estaba con el micrófono ya en la boca para poder interrumpirlo. Y estaba esperando que terminara, pero suficiente en ese sentido para el Ministerio Público. Señor Gálvez, vamos a hacer unas preguntas de precisión que tienen que ver justamente cuando usted fue ingresado al cuartel. ¿En algún momento usted vio al conocido como Centurión al interior del cuartel cuando usted fue llevado? Ya lo conocía a Centurión. No, pero si lo logró ver dentro de los militares que estaban cercanamente o que hablaban. No puedo precisar su voz en voz alta entre 3, 4 personas
me hacían preguntas. Ah, perdón, usted estaba con venda, pero antes de estar con la venda en los ojos, ¿logró alcanzar a verlo a él? Oposición, señor director de debates. La pregunta que he hecho al señor fiscal es reiterativa porque ya la está haciendo en segunda ocasión y el señor ya tuvo la oportunidad para poder responder. Y ha dicho de que no puede precisar por su voz porque estaba vendado. Por lo tanto, se puede inferir de que no puede precisar si estaba o no Centurión. Ya contestó esa pregunta. Y yo lo que quería era que precisara antes de ser vendado, cuando ingresó, cuando los formaron en columna de 2, cuando fueron escogidos, si logró ver en ese momento a la persona conocido como Centurión. Nada tiene que hacer con eso. Bien, evaluada. No, no lo vi, Señor, porque todavía a no mí me contesta. vendaron. Todavía no lo contesto. No, ya respondió, no hay problema, suficiente. Lo que se quiere acá es transparencia y espontaneidad. Nunca le vamos a poner nada en la boca al Señor, que sea transparente. Ahora, ya que he escuchado usted una voz por ahí que hablaba atrás, quiero preguntarle, ¿alguna vez escuchó hablar usted o conoció a la persona de Daniel Belisario Urresti Helera? No, ¿Usted escuchó hablar de un señor llamado Capitán Arturo al interior del cuartel? sí, escuchaba Capitán Arturo. ¿Usted alguna vez lo vio físicamente? Sí, ¿Usted alguna vez escuchó o conoció a una persona llamada Armando Vidal Sanbento? no, doctor. ¿Conoció o supo de algún nombre de un apelativo Ojos de Gato? Bueno, hablaban, pero no llegué a conocerla. ¿Usted alguna vez escuchó hablar del señor Lavera Hernández Víctor Fernando? Tampoco, doctor. ¿Conoció o escuchó hablar de un nombre llamado Javier Landa Dupont? Tampoco, doctor. ¿Supo al interior del cuartel quién era el comandante de unidad, el jefe de todo el cuartel? Casi no lo conocí bien porque raras veces el comandante salía. Mayormente nosotros estábamos con el señor Centurión. Dígame, señor Jesús Gálvez, usted en algún pasaje de su versión, cuando entraron al cuartel, les dijeron que miraran hacia arriba, hacia el torreón. ¿Usted pudo visualizar a alguien conocido? Si es que hubo alguien arriba del torreón. En el momento no había visto, tampoco puedo decir de que he visto cuando no he visto, por favor. Ya. Y dígame usted, para ir finalizando, en la época del año 88, ¿cómo era el comportamiento, cómo era la actitud, cómo se desempeñaba Sendero Luminoso en aquella época del año 1988? Cuando nosotros todavía no estábamos organizados, venían a nuestras casas, como nosotros vivíamos en el campo, venían, bueno, siempre nos pedían colaboración. Sí, no lo niego, también he colaborado. ¿Usted ha colaborado? Sí, doctor. ¿Cómo ha colaborado? Nos pedían víveres, algo de comer, como también hasta de vestir. Dígame, ya que dice usted que ha conocido a la señora Isabel Rodríguez Chipana desde pequeños, desde los 7, 8 años, y que siempre han vivido en la comunidad de Quinrapa, ¿usted sabe si esta señora era una terrorista activa, Isabel Rodríguez Chipana, y que pertenecía a Sendero Luminoso? No lo podía decir, doctor. ¿Usted alguna vez la ha visto con armas o con Sendero? Porque usted conoce más o menos
el perfil del terrorista Sendero que le ha ido a pedir colaboración para su chacra. ¿La ha visto a ella con algunas personas del perfil que más o menos las estoy mencionando? No, doctor. ¿Alguna vez sabe usted si ella ha sido una terrorista arrepentida? Tampoco, doctor. ¿Alguna vez Donata Ruiz Palomino, su prima, le contó que quienes habían matado a sus papás había sido Isabel Rodríguez Chipana? Nada, doctor. Solamente, señora presidenta, señores del colegiado, yo acabo de terminar mi interrogatorio, solamente que quede constancia que en algunos pasajes de sus versiones que él ha declarado cómo lo torturaban y cómo sufría, que quede constancia que el señor ha estado llorando. Eso que quede constancia en actas. Es importante para la fiscalía, la espontaneidad y naturalidad. Va a cogerlo, señora, por decisión fiscal porque ha sido percibido por este tribunal. Y filmado Así será también, constar y sí. filmado. Bien. Ok, he concluido, Vamos señora. a hacer un pequeño receso. Conforme, de señora. 5 5 minutos. minutos, 5 minutos, por para favor, ir a ¿ya? los servicios y para también que el testigo pueda estar tranquilo, ¿ya? Sí. Reanudamos la sesión. El señor abogado de la parte civil. ¿El abogado de la parte civil? Bien. Señor abogado de la parte civil, ¿puede interrogar? Señor director de debates, disculpe. Debido a la proyección que había indicado la sala en la última sesión con una extensión de 2 horas para el día de hoy, solamente podría continuar con mi participación a lo más media hora dentro de esta audiencia. Lo digo para los efectos de que no se extienden demasiado, ya que tengo diligencias programadas en el Callao. A ver, en todo caso, tiene que terminar. Vamos a pedir celeridad, ¿ya? Estando el testigo acá hay que terminar, se le pide celeridad y concreción en las preguntas, ¿ya? Sí, bien, estando a lo precisado, bueno, vamos a continuar con la celeridad del caso para poder agotar en media hora, ¿no? Precisión, doctor. Inicie. Gracias, señor director de debate. Señor Gálvez, muy buenos días. Voy a formular algunas preguntas de precisión, algunas preguntas para aclarar ya aspectos que el señor fiscal le ha preguntado. Usted ha referido que conocía a la señora Isabel Rodríguez Chipana. ¿Nos puede señalar en el año de 1988 a qué se dedicaba esta señora o qué actividades realizaba en su vida diaria? Bueno, la señora siempre se dedica a la chacra, hace sus ventas de leña, tuna, su alfalfa, bueno, todo lo que uno produce lleva al pueblo. Ella en el año 88, ¿conocía dónde vivía la señora Rodríguez Chipana en el año 88 usted? ¿El lugar donde está ubicada su casa? Sí, vive en Erapata, frente a lo que lo mataron a Hugo Bustíos, al frentecito vive. ¿Y siempre ha vivido en ese lugar o en esa zona donde mataron al periodista Hugo Bustíos? La casita que tenía ya no está ahí, ahorita está un poco más abajo. Pero siempre ha estado en esa zona de Quinrapa viviendo. Sí, en el mismo sitio. Perfecto. Ya. Señor Gálvez, usted ha señalado que un día viernes, luego que
se asesina al periodista Hugo Bustillos, que es un día jueves, partiendo de días. Lo notifican para que vaya usted el día sábado al cuartel, ¿verdad? Y ha señalado también que el día sábado usted llega temprano a las 8 de la mañana al cuartel y está reunido con varios vecinos o pobladores de Quinrapa. Usted, dentro de esa multitud de personas, ¿conocía a alguien o podría recordarse qué personas eran los que conformaban la población de Quinrapa que estaba ubicada afuera del cuartel el día sábado? De los que se recuerda, claro está, ¿no? No todos. Bueno, Oposición. No conteste. Oposición, señor director de debates. Parte de esa pregunta ya había sido formulada con antelación por el señor fiscal cuando le indicó en la narración que el señor hace a los vecinos que él había percibido quiénes eran los que se encontraban con él, así como la extensión del número de personas que se encontraban y quiénes son los pobladores que habían acompañado. Entonces esa parte de la información ya fue aportada por el señor testigo. Bueno, en ningún momento, si se revisa el acta, sí se le preguntó acerca de quiénes eran las personas a las cuales se reunía, pero yo la pregunta es mucho más precisa en esta ocasión, señalando de quién es o de quiénes se recordaría el testigo que conformaban este grupo de personas, ¿no? Para precisar cuestiones de credibilidad, ¿no? Bien, sí, al respecto, este colegiado considera que la pregunta formulada por el abogado de la parte civil es una de precisión, al efectuada por el señor fiscal, por lo que se va a declarar infundada la oposición, conteste la pregunta. ¿Entendido? La precisión que ha hecho el señor abogado. ¿Ha entendido la pregunta? Sí, recuerda las no personas. escucho. No escucha. Por favor, podría... Repítale. Usted señala que el día 6 a las 8 de la mañana llega al cuartel, perdón, el día sábado del día 26 de noviembre de 1988, usted llega al cuartel a las 8 de la mañana porque había sido notificado para que esté ahí. También ha señalado que fue con un conjunto de personas, aproximadamente 100 personas, de lo que conformaban el comité de Quinrapa. ¿A quiénes usted conocía o de quiénes se recuerda usted que estaban ahí conformando este grupo de Quinrapa? Hemos estado, casi todo de la comunidad de Quinrapa estábamos en el cuartel. Uh-huh. ¿Dentro de ellos estaba la señora Isabel Rodríguez Chipana? Sí estaba. ¿Qué recuerda de ella en ese día? ¿Qué estaba haciendo específicamente? ¿O cómo estaba ella, presente el día 26 de noviembre del 88 en el cuartel? Como ellos son autoridades, estaba ordenando ahí a la comunidad en la fila. Estaba con su bebita. Estaba con una bebita. Así es. ¿Era la única entre todas las personas que tenía una bebita o un bebito? ¿O habían otras personas también que tenían bebitos? La única que estaba con su bebé. La única persona. Y es por eso que usted se recuerda que efectivamente estaba la señora Rodríguez Chipana, ¿verdad? Así es. Está sugiriendo una respuesta en la pregunta que está haciendo el señor de la parte civil. Ya respondió, señor. Ya. Usted también ha señalado pues que ya cuando ingresaron al cuartel y comenzaron a separar para la mano izquierda a alguno de los que estaba ahí en el patio, y también señala que a usted lo separaron, lo vendaron los ojos y le hicieron ingresar a un lugar, ¿verdad? Que usted estaba boca abajo y alguien pisaba su espalda. Usted ha señalado también que reconocía que por las voces de las mujeres que estas pertenecían a su pago, que eran vecinos, porque usted podía identificarle por la voz. En este caso se refiere que identifica tanto a Julia Puripuri y a Isabel Rodríguez Chipana. La pregunta es si recuerda algo más o algún detalle más de que usted tenga la certeza de que efectivamente las personas que se estaban quejando en ese momento eran estas personas, tanto Rodríguez Chipana como Julia Puripuri. ¿Se recuerda que habían casi 4 señoras que se quejaban? Uh-huh. Ya, pero ¿cómo usted puede reconocer que eran tanto Julia Puripuri como
la otra, la señora Rodríguez Chipana. Oposición, señor Por director supuesto, Revantes. Es una segunda vez que está el señor Señor. representante civil haciendo la misma pregunta, parafraseando, a pesar de que el testigo ya contestó. Bien, ya contestó la pregunta. Se le recomienda al testigo que no conteste inmediatamente si advierte la oposición de la abogada. Espere un momento antes de dar la respuesta. Señor, no Sí. ha contestado todavía el testigo. Lo está preguntando cómo él Pues podría por la voz, ha reconocer dicho, por la por la voz. voz. Pero otras características le estoy preguntando mucho más precisas, ¿no? Porque aparte de la voz, él podría reconocer que efectivamente eran estas personas, ¿no? O sea, Ya ¿cuál respondió era por su la voz. sorpresa? Por la voz. Sería Pues, otra pregunta entonces. La Bueno, respuesta acá por la bueno, voz. entonces reformulamos y le vamos a hacer la otra pregunta. Usted señalaba que estaba escuchando, ¿verdad? Escuchaba nada más porque los ojos estaban vendados. Pero ¿qué más le hacía a usted saber o tener la certeza de que estas personas eran tanto Julia Puripuri e Isabel Rodríguez Chipana? Oposición, señor director de debates. Nuevamente, el único recurso que tuvo el testigo en aquella ocasión fue la voz. Señor director de debate, estoy partiendo de esa premisa por la voz, pero ¿qué le aseguraba a esta persona, al testigo, de que efectivamente tanto eran la señora Julia Puripuri y Rodríguez Chipana los que estaban siendo en ese momento agredidas? No, entonces en ese momento cómo la sentió que estaban ahí quejándose. Entonces él dice que fue por la voz de Puripuri y de la otra. Entonces le vuelve a Puripuri con más, ¿cómo antes estaba tapado? ¿Cómo no va a reconocer? Porque si no estuve tapado, claro, no sé, porque Tal precisión. vez le hago una pregunta mucho más directa para que no evitar algún tipo de pregunta. Voy a reformularme, Perfecto. ¿ya? Para no crear ningún tipo de incidencia. Usted, señor testigo, se percata que una de las personas que estaba siendo agredidas, ahí maltratadas, era Isabel Rodríguez Chipana, porque tal vez escuchó voz de niño o de alguna persona, dado que usted ha señalado que la única persona que tenía niño era Rodríguez Chipana. Sí, por su voz lo he escuchado y su hijito que estaba llorando. Y es por eso que usted, en realidad, está seguro que se traba de Rodríguez Chipana, ¿verdad? Oposición, señor director de debates. Señor, fundada la oposición así, oficiosamente, sin traslado, es repetitiva, manifiesta. Si es pregunta repetitiva, bueno, queda consignada en ese sentido, ¿no? Bueno, ya, pasando a otro punto, señor Gálvez, usted ha señalado, pues, que no conoció, sino que vio físicamente al capitán Arturo. Teniendo en cuenta los años, claro, que ha pasado, ¿no? Ya desde el 88 hasta ahora, ¿usted se podría recordar algunas características físicas de esta persona o no? Casi no me recuerdo porque muy pocas veces salía el comandante. Mayormente salían oficiales que nos dirigían en el cuartel. Ya, perfecto. Bueno, la parte civil ha concluido, señorita. La señorita abogada de la defensa. Sí, voy a emplear un corto tiempo para dar inicio a mi interrogatorio, señor director de debates. Si nos podría, señor Bernardino, muy buenos días. Buenos Si nos días. podría indicar, por favor, exactamente cuántos años tenía usted en el año 1988, por favor. Habría tenido 30 a 32 años. 30 a 32 años. ¿Podría indicarnos, usted nos ha dado una pequeña referencia que se encontraba en Quinrapa, viviendo, Así es. pero podría decirnos un detalle exacto del lugar donde se encontraba su vivienda, así como el lugar exacto donde se encuentra su chacra, por favor? Mi chacra es en Fundo Chupes, como también en la plazuela de Quingrapa, antiguo mismo. ¿Y su casa
¿Dónde se encontraba en el año 88? Yo vivía junto a mi suegra en la plazuela antigua. Junto a la plazuela. O sea, su casa se encontraba cerca a la chacra. Así es. ¿A qué distancia se encontraba su casa de la casa de la señora Primitiva, señor? Será más o menos a 500 metros, 600 aproximado. Ok. Señor Bernardino, usted nos ha referido que ha asistido a la base de Castropampa. Sí, ¿Podría decirnos, por favor, colocándonos en el año 1988, en cuántas ocasiones usted ha asistido a la base? bueno, en muchas ocasiones, cada vez que nos llamaba, hemos ido a la comunidad. ¿No recuerda el número? Bueno, en el año 88, ¿Cuántas veces? siquiera 20 veces. Unas 20 veces. Así es. Ya. Ya que nos está diciendo que ha concurrido unas 20 veces a la base de Castropampa en el año 88, por favor, descríbanos cómo era el ingreso que usted realizaba a la base. Describa, por favor, cómo era el ingreso de la base en ese entonces y cómo hacía usted su ingreso. O sea, desde el momento si era recibido por alguien, si no era recibido por nadie. Díganos, por favor, ese detalle. Cada vez nos llamaba al cuartel, entonces la comunidad íbamos, como también íbamos a algunos trabajos que había, como también íbamos para acompañar en patrulla al ejército. Señor, quiero que por favor entienda la pregunta que le estoy formulando. Lo voy a hacer de una manera sumamente pausada y bien específica para poder tener su respuesta. Señor, el director de debate está limitando el derecho de declarar de mi patrocinado porque él está respondiendo. Ahora, si esa pregunta lo convence o no a la abogada del acusado es cosa distinta. Por lo tanto, debe esperar que desarrolle su declaración para luego pues continuar con las preguntas, ¿no? Señor director, hago mención. La pregunta que he formulado es sumamente puntual a raíz de la información que me ha proporcionado el testigo. Ha indicado que ha concurrido alrededor de 20 veces a la base de Castropampa. En razón de ello, la defensa le está solicitando al testigo que detalle y especifique cómo era este recibimiento a la base de Castropampa. La respuesta que estoy obteniendo del testigo es otra información donde me está indicando de que era para hacer patrullaje, que los llamaban en ocasiones para ver el tema de coordinaciones. Me está dando información y no, al parecer, no está captando el corazón y el sentido de la pregunta que le está haciendo la defensa. Por lo tanto, le estoy volviendo a indicar al testigo, de repente no ha entendido muy bien la naturaleza de mi pregunta y lo que está solicitando la defensa es que indique, por favor, cómo era este ingreso a la base de Castropampa. Aún más si lo está indicando que ha sido alrededor de 20 veces. ¿Cómo era el ingreso a la base de Castropampa? Pero la pregunta es cómo era el ingreso. No entiendo. ¿Cómo era su ingreso, señor magistrado? Recordemos que la base de Castropampa tiene características específicas en su ingreso. No es un local cualquiera, ni tampoco es un local abierto al público. No es como una tienda o un bazar. Entonces hay ciertas especificaciones que sí sería bueno el aporte del testigo. Señor, pero la pregunta es cómo era el ingreso a la instalación. ¿Cómo se hacía su ingreso del señor a propósito de esas 20 ocasiones que él habría estado asistiendo a la base de Castropampa? ¿Cómo era su ingreso? Señor director de debate, está cambiando la pregunta porque dice cómo era recibido en las diferentes 20 veces que ha ido al cuartel de Castropampa y el testigo está explicando, claro, de las 20 veces ha ido por varios motivos, ¿no? No solo por un solo motivo o un motivo exclusivo. Por lo tanto está dando respuesta, ¿no? Entonces, a ver, lo que el tribunal quiere entender para poder verificar la admisibilidad de la pregunta es si usted lo que requiere era la descripción del ambiente físico o es la forma como él hacía el ingreso. Las dos, señora. Cosas. Entonces Sí, tiene señor que director. especificarlo en su pregunta. Reformule su pregunta, señorita abogada. Señor testigo, por favor, indíquenos
cómo era el ingreso, el espacio físico para su ingreso como poblador a la base de Castropampa, y díganos por favor si era recepcionado por algún personal de la base. Objeción, señor director de debate, es una pregunta compuesta, 3 preguntas en una. Dice cómo fue su ingreso, cómo fue recepcionado, cómo fue para que describe el lugar, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tendría que ser preguntas individuales. Entonces tendría que ser primero por partes, ¿ya? Pero con mayor precisión, teniendo Sí. en cuenta la instrucción del testigo. Sí, señor testigo, por favor, descríbanos cómo era el ingreso, la puerta de ingreso a la base de Castropampa en el año 1988, por favor. Bueno, hasta más o menos los meses mayo, hasta esos meses era solamente con cerco charamusca nada más, y carpas tenían en el cuartel. Después de mayo, junio, julio empezamos a nosotros a abrir la zanja, a hacer las paredes, los muros. Prácticamente el año 88 ya estaba ya con los muros ya construidos, y solo eran por dentro, eran carpas nada más. Señor, ¿tenía puerta a la base de Castropampa? Objeción, señor director de debate, tiene que precisar a qué lugar de la base de Castropampa está preguntando. No puede decir tiene puerta en la base de Castropampa de manera genérica. Es la Pregunta puerta por genérica. donde ingresó el señor en Pues 20 sí, la ocasiones. puerta Para principal, efecto de puerta- agilizar el debate oficiosamente, señor, ¿por qué puerta ingresaba usted a la base militar de Castropampa? Diga, ¿Cuál- señor, ¿Por dónde ingresaba usted cuando iba a la base? por la puerta. ¿Cuántas puertas tenía en la base? Tenía una sola puerta el año 88. ¿Cómo era esa puerta, señor testigo? Descríbala, por favor. No había puerta, solamente era paredes por ambos lados. Más o menos tendrá unos 10 metros de ancho la puerta. 10 metros de ancho la puerta. Así es. Ok. ¿Tenía algún color específico esta puerta? Aquella vez el 88 estaba recién construido. No recuerdo entonces el color. Todavía no se la había ni pintado nada. Ah, ok. ¿Era recibido por algún oficial? Cuando nos citaban siempre hemos sido recogido del personal del cuartel, porque así por así no íbamos. Siempre había ese temor de acercarse al cuartel y nadie se acercaba así por así. ¿Era recibido por una persona o era por 2 soldados? En la puerta siempre había vigilancia, 2, 3 soldados, los que nos recibían. Usted nos describió que hasta mayo usted apreció charamusca. Así es. Descríbanos, por favor, cómo eran estas charamuscas. Eran, por ejemplo, para darle algún detalle, eran de qué tamaño, de qué estaban hechas, eran gruesas, delgadas. Descríbanos, por favor, de qué estaban hechas esas solamente charamuscas. charamuscas había ramas pequeñas. ¿Hasta qué dimensión? De una altura más o menos será de medio metro, 1 metro por partes. No era tan alto. Por parte arriba sí estaba con palos parados y alambre de púa aquella vez. Pero por parte de abajo era charamusca. Cuando nosotros hicimos la pared, hemos hecho tras de la charamusca. Por favor, solicito a la sala que aprecie que el testigo ha indicado con su brazo extendido la extensión de medio metro, que es la altura que habría tenido la charamusca, que ha indicado en esta audiencia. Señor. La señorita abogada del señor Urresti está precisando ella las medidas. No se le ha preguntado al señor. El señor está sentado porque si pudo estar parado pudo hacerlo más alto, ¿no? O sea, es una cuestión subjetiva. En todo caso, que ella, muy diáfanamente como está preguntando, le pregunte
frente a él no deje altura o algo por el estilo, ya que si quiere dejar constancia no es que confronta, por favor, al colegiado. Bien, doctor, ¿puede hacer la pregunta con mayor Sí. precisión? Ya. Sí. El testigo ha indicado medio metro. Sí lo ha dicho. A ver, Sí lo ha razón, dicho. secretario, a ver. ¿Cómo dijo? Ramas pequeñas de una altura de medio metro. Así dijo, textual. Ya. Ya. Sí, gracias. Señor testigo, ¿podría describirnos, por favor, cómo eran los muros de la base de Castropampa en los años 85, 86, 87? Objeción, señor director de debate. Usted ya señaló que cuál es el límite temporal por la cual va a declarar el testigo y ahora retrotraerse a otras épocas ya está desconfigurando su declaración y sobre todo el marco ofertorio, ¿no? de la declaración del testigo. Traslado. Señor director de debates, el propósito de la pregunta es en razón al arribo del ejército a la base de Castropampa, que como sabemos no se dio en el año 1988, sino que se dio antes. Entonces, para que pueda tener correlación la descripción que está indicando el señor testigo, es importante saber si él pudo apreciar de qué material se encontraban los muros en los años anteriores. De repente lo conoce, no lo desconoce, pero sería bueno por eso que el testigo pueda precisar esa información. Bien, este colegiado respecto a la objeción de la parte civil considera que no es de recibo por este colegiado porque se trata de una pregunta de precisión derivada de una anterior respuesta. En consecuencia se queda infundada la opción, conteste la pregunta. Conteste la pregunta. Repita. Señor testigo, por favor indíquenos, del año 85, 86, 87, ¿de qué material estaban hechos los muros de la base de Castropampa? Ya le dije ya de que era charamosca nada más. Ok. Antes del arribo del ejército a la base de Castropampa, ¿sabe si había otra fuerza que no era el ejército que se había asentado en este lugar? Antes de Objeción, señor director de debate. No conteste. Que precise de qué fuerza, que sea un poco más objetivo, porque no sabe de qué fuerza es. Doctora, Que precise de qué fuerza es una precisión que está Sí, haciendo la sí. Fiscalía. Señor testigo, ¿sabe usted si antes de la llegada del ejército a la base de Castropampa se encontraba la Marina de Guerra del Perú? Sí, Señor, ¿podría indicarnos, por favor, dónde se encontraba antes la Marina de Guerra, antes de llegar a la base de Castropampa? estaba ubicado en el estadio municipal de Huanta. ¿Sí? Doctora, ya son 11:30, hemos agotado el tiempo. ¿Cuántas preguntas más o menos tiene para formular? Tengo alrededor de... perdón, señor ¿Aproximadamente director. cuántas? Alrededor de 50 preguntas. Bien, estando anotada por la abogada defensora, vamos a agendar. Señor director de debates, solamente hay que tener en consideración que el señor no vive acá en Lima. Vive en Huanta, trabaja sí. en la chacra. Sí, solamente sí, para que se tenga en consideración. Sí, muy eso. bien, sí, Si señor. hablar 50 Se le preguntas, pide también a la abogada que se pueda filtrar las preguntas si está sin afectar su derecho de defensa, teniendo en cuenta la observación que ha hecho el señor fiscal. Vamos a agendar para el día miércoles 4 de abril.
La proyección para esa fecha es de 9 hasta la... No, está Yusita acá. ¿Continuarán con otro testigo ese día, señor director de Sí, debate? la proyección va a ser todo el día. Va a haber un pequeño receso en la tarde de una hora, media hora y se va a continuar. Ya, entonces se va a convocar para la siguiente. Señor fiscal, acá está el señor Sócrates, Sócrates No, Grillos en el Boco. orden estaba el señor Glaxer Tuesta. Glaxer y de Tuesta. fondo era el señor Sócrates Grillo Boco. Ya está, van 2 y ahí termina el señor fiscal. Y por parte de la defensa, usted ¿tiene algún orden? Va a estar el señor Juan Polo Villanueva, Luis Córdoba Chávez, o tiene un orden usted de acuerdo a su línea de defensa. No tengo en este momento la relación de mis testigos para poder indicar una orden. Por favor, le pediría si para la o en el trayecto antes del inicio de la audiencia ofrezco mi rol con el orden específico de estos testigos para que puedan ser Es que indicados. teniendo en cuenta que se está asignando la cantidad de horas de esa fecha, se le va a facilitar para la visita. Sí, sí, en ese momento si tengo la lista a la mano podría indicarle un orden para que puedan... Dos testigos, por favor. Sí. Y para el viernes 6, 4, 2, no va a alcanzar 4, después los días estamos con 2. Pero 2 está bien, no vas a hacer eso. Ya hay 2, el 9, ¿y a cuántas horas hay vamos a hacer? ¿Y las otras audiencias? El día miércoles tenemos a partir de 9 con una previsión todo el día. Entonces ahí necesitamos para el viernes 2 y para el día viernes 6 2 más, porque se va a agendar para el viernes 6 a partir de las 14:30, 2 testigos más. ¿Y otro día más? ¿9? El lunes y el viernes otra vez. El lunes también y el viernes. Yo quería ponerlo el miércoles también, pero ya depende. No, es que también las actas pues no van a las chicas, no van a avanzar. Sí, sí, porque mira, después el tema de otra vez le pones 11 y 13. y ya, hasta para que tenga espacio. Ya, miércoles ya, 9 de la mañana, ya. Ya, doctora, tomó nota, entonces vamos nuevamente, vamos a convocar para el día miércoles 4 los 2 testigos con el cual concluye ya el Ministerio Público, es el doctor Grillos Bocos y al señor Eloy Tuesta Altamirano en primer lugar y luego al doctor Sócrates Grillos Bocos. Bien, eso va a ser para el día 4 y para en la tarde comenzamos con sus testigos, son 2. ¿Cuáles son los? Sí, de acuerdo a la lista que me ha proporcionado la sala sería el señor Marcos Palomino Ya. y el testigo indicado en el punto ¿Cómo se Córdoba Chávez. Córdoba Chávez. Ya, entonces Bocos. Ya está. Y para el día viernes 6 de abril en la tarde a las 14:30 puede señalar 2 más. ¿Podría indicar por favor la relación? ¿Qué hay más? Hay más. No están ahí. El lunes no, porque el lunes 9 no va a tener que hacer las actas. El miércoles 11 sí. 6 de abril a las 14:30 hasta las 5 será más o menos, son 2, Y el lunes ya no. casi 3 horas. No puede por
lunes 6, no, lunes 9, ya no. Solo miércoles 11 y luego el viernes 13 en la tarde. O en todo caso hasta aquí. Ya, acá nomás, Hasta aquí, ya, ¿no? miércoles 11. Sí. Ya. De este nos íbamos a desistir. De este nos íbamos a desistir. Por favor, para que anotes, este 28 que ya te he dictado, creo que en la tarde me voy a encontrar. Eso no está anotado, ¿no? 28, sí, está anotado. Ya, ya ahí viene. Esto El 3, martes 3 en la tarde, está anotado dentro, martes 3. Y ahí nos han dejado un buen tiempo para no festejar hasta el 17 de abril en la tarde. Ancón, 17 de abril. Y lo último que ya también para que no se cruce, del 25 al 27, 3 días, 25, 27, sí. Vamos a dejar a Chimbote. Sí, ellos lo tienen, para que del 25 al 27. 25, 26, 27, bueno. El colegiado A, ¿no? El colegiado 25, 26 y 27. Él ya no va por pensión, sino a tu retorno. Ajá, por eso digo, hace un 25, 26, 27. Claro. Pero trajo 25, 26, 27, no traes a 25, 26, 27, ahí tienen que hacer. Sargento. Este sí, ya, va a salar. Entonces, ¿cómo queda? 4 Y este. El 4 ya está. No, el 6 en la tarde y el 11 todo el día. Hasta ahí nomás. El 11, ya. Va a salar y polo. Todo el día. Ya, este es Urresti. Pero también no me da los testigos. Ya, por favor, Sí, 2 para el 6, ¿cuál es? Para Víctor Basalar Castro Ya. como testigo y el señor Juan Polo Villanueva. Bien. La sala está habilitando el día 11 también todo el día. A partir de las 9 de la mañana. Una lista de por lo menos 7, 8 testigos. Ya dije Hernández, ¿no? Eso es la no. ¿Cuántos testigos? A ver, van 2. 5 testigos para ese día. Esto es al final. Miércoles 11. Ya, Sí, entonces es estos miércoles. 3. No, que hay que espaciar por Sí. el tema de las actas. 3 más. 3 más, no hay Sí. 4, tiene que ser 4 por lo menos. 3 o 4. 5, si queremos 5. Ya. Pues son temas puntuales esos casos. Sí, sería los testigos Roldán Linco Bernardo, César Díaz Jauregui, Domingo Traslaviña Bravo, Ya. Víctor Basalar Castro. No, este ya está. Ya está, ya. No, sí, perdone. Ya está. Pablo Guamaní Clímaco. Ya. Falta uno. Esta, la campesina. Esta la han condenado. Para el 11. Miércoles 11, miércoles, Sí. no es lunes. Donata Ruiz Palomino. Bien. Entonces ya con la precisión hecha por la defensa ya está agendada para el día 4, 6 y 11 del presente mes a las horas señaladas. Si podría por favor hacer un repaso de todos, ya que la defensa ha estado buscando Ya. en la relación y no Bien. ha podido tomar anotación. El día miércoles 4 en la mañana vamos a concluir con los ofrecidos por la fiscalía, que son el señor el abogado Grillo Bocos y el periodista Cleses Tuesta. En la tarde
al señor Marcos Palomino y el señor Córdoba Chávez. ¿Estamos? Ese es el miércoles 4. Perdón. Es el miércoles 4. El viernes 6 tenemos la agenda para la tarde a partir de las 14:30 y son los señores Basalar Castro y Polo Villanueva. Y luego vamos al día 11, todo el día a partir de las 9, y ahí usted ha precisado a 5 testigos: Roldán, Linares, César Díaz Jauregui, Domingo, no tengo el... Traslaviño. Traslaviña, Bravo, Pablo Guamaní Clímaco y Donata Ruiz Palomino. Sí, y para el día 4 ya se ha indicado que está también citado usted, señor testigo, para concluir el interrogatorio por parte de la defensa y de ser el caso del tribunal. Bien, ¿entendió? Usted tiene que venir la siguiente sesión, el 4 de abril. Miércoles 4 de abril tiene que volver a presentarse acá en la Sala Nacional. ¿Entendió? Sí. Bien. ¿Algo más que tratar? La audiencia concluye. Falta despacho y también señor testigo, se le va a indicar, se le va a entregar una cédula para que usted recuerde la fecha que tiene que concurrir, y también el tribunal le hace presente que usted tiene que estar presente para concluir con su declaración. ¿Ya? Debemos concluir con su declaración para que ya usted no vuelva a ser citado. En esa fecha tiene que concurrir obligatoriamente, puesto que es un deber ciudadano terminar su declaración. ¿Correcto? La señorita secretaria le va a entregar una cédula para que usted recuerde la fecha y hora, pero ya está en acta la advertencia que le está haciendo el tribunal. ¿Bien? Puede usted en estos momentos retirarse para que nosotros terminemos la audiencia con el despacho que está pendiente. Puede usted retirarse, espere afuera, por favor, ¿sí? Gracias. Se le agradece su concurrencia, señor. Bien, buenas tardes. Señor director de debates, antes de finalizar, por favor, la defensa quisiera por favor que se felicite copias simples de 2 documentales que se encuentran en el expediente. El primero de ellos es una pericia grafotécnica que se ofreció ante la Corte Suprema y se encuentra en el tomo 8, y así también la declaración del señor Sileri Gibson, que obra en el expediente principal en el juicio oral que se llevó a cabo contra el señor Lavera. Por favor. Bien. Estando a lo precisado por la abogada, otórguese las copias simples que solicita para ejercicio de su derecho de defensa. Bien, en despacho obra un escrito dirigido por el abogado Sócrates Grillo Bocos a la presidenta de la sala del colegiado B. Dice así: Víctor Lavera Hernández, sentenciado en los presentes actuados a usted con respecto expongo que estando terminando de elaborar el recurso extraordinario de revisión de la presente causa, recurro a su despacho a efecto de que mis abogados Sócrates Grillos Bocos y Cecilia Ponce Barba, a efecto que revisen los actuados para consignar las fojas de algunas fojas. Sin otro particular quedamos suscritos. Sócrates Grillo Bocos, Colegio de Abogados de Lima, 12772, y firma el señor Víctor Lavera Hernández. No, pero ¿qué dice? No, porque quiere revisar el expediente. Él quiere copias del expediente anterior, no es que quiera copias de esto. Ya, copias del expediente anterior, sí. Yo pensaba que pedía copias de este. Para el recurso extraordinario. Correcto. Ya, copias del anterior, sí. Ya. Bien, proveyendo el escrito de despacho, otórguese, autorícese para efecto que revisen los actuados los letrados que se han mencionado: Sócrates Grillos y Cecilia Ponce Barba. Nada más. Nada más. Ningún pedido de los señores abogados. La audiencia concluye.